y caballeros, muy buenas tardes, un placer enorme estar nuevamente con ustedes en esta chulada de viernes precioso. Estamos a punto de iniciar el fin de semana y seguramente usted se va, bueno, a sentar en su sofá, en su mueble, a tirarse en la cama y a ver programas, noticieros, pero tenga cuidado, porque por ahí va a estar el protagonista de nuestra entrevista, más bien del tema de nuestra entrevista. Quisiera que por favor se dieran 3 segunditos para ver la siguiente imagen. Fíjense bien, ahí le va. Allá en producción, póngamela ya. Ah, ¿qué tal? ¿Sí ven los puntitos? ¿Qué notaron? Conocimiento contra información. De aquí me nace una palabra que es fake news. Pues vamos a hablar un poco acerca de eso. Yo soy Calé Criagov y a nombre de toda la producción de Recrea TV, es más, de toda su casa expandida de TV4, le damos la más cordial bienvenida, así como también estamos dándole la bienvenida a nuestro querido invitado de esta tarde. Está con nosotros, pare muy bien la oreja, nuestro queridísimo licenciado en bibliotecología, Everardo Don Juan Martínez. Él es justamente bibliotecario en la Biblioteca Central Estatal de Guanajuato. Licenciado Everardo, muy buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué cuenta? ¿Cómo le ha ido? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí en tu programa y pues muchísimas gracias por la invitación. No, hombre, al contrario, a usted por estar con nosotros. Oiga, si me permite, quisiera leer una pequeña semblanza para que la gente que ahorita está en sus casitas comiendo, a lo mejor están ya reposando los alimentos, si es que comen un poquito más temprano, y si los agarramos en media comida, pues también pongan atención ahí con la tortilla en la mano. Dice de la siguiente manera, escuche bien, y parte de sus credenciales, porque seguramente nos va a ampliar un poco más la información en unos momentos más. Dice así: Everardo Don Juan es licenciado, como mencionábamos, en bibliotecología por parte de la Universidad Autónoma del Estado de San Luis Potosí, estado amigo, estado vecino, colindamos, colindamos, era la palabra que buscaba. Cuenta con experiencia en bibliotecas especializadas, bibliotecas universitarias, bibliotecas escolares y bibliotecas públicas. Sus intereses profesionales están dirigidos a la divulgación de la ciencia, la tecnología, la cultura y el conocimiento. ¡Vámonos! Oiga, licenciado, pues es usted prácticamente un erudito en la cuestión de estos centros de saber que son las bibliotecas especializadas, públicas, universitarias. Válgame, ¿por qué? ¿Por qué bibliotecología? De repente, cuando escuchamos que alguien es bibliotecario, pues podemos imaginar que solamente tiene que estar en una biblioteca, pero que solamente hay un estilo de biblioteca, pero aquí estamos leyendo que usted ha estado en 4 tipos. ¿Qué es la bibliotecología? ¿Cómo llega usted a la bibliotecología? ¿Por qué hay tantos tipos de bibliotecas? No sé, platíquenos un poco acerca de usted, que nos encantará conocerle. Adelante. Claro, mira, la bibliotecología es una ciencia emergente en la cual, bueno, como lo estuviste leyendo y dando la información, este tipo de bibliotecas dependen cada una de las necesidades, tanto de la institución en la que pertenece, inclusive hasta el público al que va dirigido. En el caso de las bibliotecas escolares, bueno, las podemos encontrar básicamente en las escuelas y seguramente ustedes han escuchado que cada escuela tiene su biblioteca, pero aparte tiene su biblioteca de aula. Eso es, bueno, gracias a los programas que de forma nacional se han implementado. Todo esto tiene que ver porque también la preocupación que existe por nuestros gobernantes es hacia la reproducción y producción de estos materiales, apoyando a las currículas de cada institución y a nivel nacional. En el caso de las bibliotecas universitarias son bastante particularidades. Tiene una particularidad bastante importante. ¿Cuál es? Que ahí en ese tipo de instituciones tienen diferentes carreras universitarias. Yo no puedo ir a una institución en la cual quiero ver revistas únicamente, pero de esas revistas también encontramos revistas especializadas del tema de acuerdo a la especialización que cada institución tenga. Por ejemplo, psicología, mecánica, física, entre otras. Y aquí con esto, ¿qué es lo que pretendo decir? Que en el caso de las especializadas son bastante concretas. Solamente existe una línea de investigación, existe solamente una temática en particular, pero por ejemplo, si quiero hacer una investigación del ADN
o de los cromosomas en una biblioteca básicamente particular o en el caso universitario, es posible que la encuentre, pero no va a haber especialidad absolutamente nada, va a ser muy general, muy genérica. Entonces, en el caso de las bibliotecas universitarias, tienen un poco de vínculo con las bibliotecas especializadas. ¿Por qué universitaria y especializada? Porque de ahí va a depender a dónde va a ir cada alumno, en qué se va a especializar, entre otras cosas. Y bueno, aquí en el caso también de las bibliotecas, que estoy dejando un poquito al lado las bibliotecas públicas, bueno, aquí vamos a encontrar material de todo tipo, desde matemáticas hasta medicina, inclusive hasta cosas de corte y confección. Este tipo de elementos va dirigido a todo público. Si se dan cuenta, en la biblioteca especializada es muy poco probable o nulo que encuentre algo de carpintería o de corte y confección. Entonces, esas son las pequeñas diferencias. En el caso de la carrera de bibliotecología, bueno, existen pocas escuelas en el país, partiendo de la Ciudad de México, San Luis Potosí, otras en Chiapas, y hay unas especialidades que están en internet que ya lo ofrecen como posgrados. Aquí particularmente, a veces la gente piensa que, ok, eres bibliotecólogo, estudiaste bibliotecología, solamente acomodas libros. En ese caso, esa es solamente una de las funciones que tiene el bibliotecario o el bibliotecólogo. En este caso sería desde buscar la información, ofrecerla y sobre todo hacerla accesible a todo público. En el caso también se encuentra con los elementos de que ¿por qué voy a la biblioteca y todas tienen un papelito blanco en el lomo del libro? ¿Eso qué significa? Esa tiene una razón de ser. Resulta que mundialmente se utiliza el sistema de clasificación decimal Dewey. Son 10 temáticas generales y a su vez se va subdividiendo en temas y subtemas. Y al final de cuentas vemos reflejado el apellido del autor y el título del libro. Existen otros elementos como por ejemplo el sistema de clasificación de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. Esas solamente se emplean por letras y en muchos casos números. En el caso del sistema de Dewey que utilizamos en la Biblioteca Central Estatal es el sistema Dewey. Y podemos encontrar inclusive hasta otros. Uno que es bastante interesante es principalmente pensado en las bibliotecas escolares, que eso están muchas de las veces con el sistema de clasificación Dewey o por colores. Y eso verdaderamente resulta atractivo también para los niños. Los colores, e inclusive a las mismas maestras se meten dentro de toda esta labor bibliotecaria, pero ahora también encontramos la otra parte que es, ok, ya me explicaste lo que es los tipos de bibliotecas, pero realmente ¿qué es lo que hace un bibliotecario? Pues particularmente sería desde brindar información, condensarla, inclusive hasta apoyar al usuario a seleccionar exclusivamente la información que necesita, desde temáticas, autores, líneas de investigación, entre otros. Si ahora lo que necesitas es hacer búsquedas en revistas arbitradas, que son únicamente revistas especializadas, ¿dónde las encuentro? ¿Cómo las encuentro? ¿Dónde las recupero? Perfecto, ya las recuperé. Pero resulta que en mi institución quiero y necesito saber en qué estilo bibliográfico lo voy a generar. APA, Chicago, MLA, Vancouver, entre otras. Entonces, esa es una de las grandes bondades que tiene la bibliotecología, que es un todo, pero a la vez te ofrece recursos de información confiables y evidentemente cada bibliotecario te puede apoyar a conocer cada estilo bibliográfico. En San Luis Potosí la carrera es relativamente joven, alrededor de un poco más de 30 años, y ahí en la institución, bueno, las materias son diversas, inclusive desde cómo reparar un libro, inclusive hasta de cómo hacer tu propia investigación.
Entonces son polos bastante que aparentemente son opuestos, pero en medio de estos existe todo un cúmulo de situaciones y circunstancias que abrazan al bibliotecólogo. Ok. Muy interesante, mi queridísimo licenciado Everardo, porque luego a veces uno pudiera pensar que, bueno, ¿qué chiste tiene estar en una biblioteca? ¿Qué chiste tiene? Nada más es acudir el podlibros. No, señores, no, señoritas, de verdad, son guardianes de todo el conocimiento que está dentro de esas bibliotecas, como lo acaba de mencionar, sean especializadas, públicas, sean escolares, de aula, o también universitarias, cada una con sus diferentes características. El manejo de esa información es sumamente importante para que justamente en el comentario de cierre que hacía en esta presentación nuestro queridísimo Everardo, para que ustedes puedan gozar de información importante para llevarlos hacia el conocimiento. En este caso, mi estimado Everardo, veo que, tienes una enorme experiencia en el manejo de ese conocimiento, de esos libros, de esos compendios, para poder justamente ofrecerle, mencionabas que una de las funciones del bibliotecario era ofrecer una cierta guía, una cierta compañía a las personas para que nos ayuden a encontrar de una manera más vasta, más tal vez ágil, la información que queramos. Pero ¿por qué es importante, Everardo, acercarnos a la información? ¿Por qué es importante? ¿Por qué tú consideras que en sí la información tiene valía? ¿Por qué la información es importante, pues? Bueno, yo creo que debe tener valía y debe ser confiable, porque a partir de esa información que tomemos, podría decir que no importa de dónde lo tenga, pero eso me va a ayudar a tomar nuevas decisiones, incluyendo construir un conocimiento propio. Eso también me va a ayudar a tener criterio, como lo mencioné, a tomar mejores decisiones y totalmente saber dónde buscar, porque desgraciadamente, no desgraciadamente, inclusive hasta lo puedo manejar como es un mal necesario. Por ejemplo, en el caso del Internet, el Internet nos ha ampliado las posibilidades de todo, desde redes sociales, ver películas en streaming, independientemente de la plataforma, y también, sobre todo, porque también nos da ciertas características de desinformación, en la cual ahí es cuando dices, ¿es real? ¿No es real? ¿Verdaderamente es una decisión que debo de tomar ahora? Y no vayamos tan lejos, una situación que estamos viviendo actualmente. Igual nos metemos al Facebook y encontramos que sucedió esto, y que otras personas hicieron esto, que tomaron ciertas cosas, y resulta que todo era mentira. ¿Quién lo descubrió? ¿Cómo supieron? ¿Cómo se llegó a esa conclusión? Entonces, verdaderamente una situación en la cual me puede ayudar el tener la información es tomar buenas decisiones, no solamente ante mí mismo, ante mi persona, sino también ser partícipe porque soy partícipe de una sociedad. Sumamente importante lo que acaba de mencionar mi queridísimo Everardo. Escuche bien, señorita Caballero, escuche bien, papá, mamá, todos los que nos están ahorita en este momento sintonizando o a través de ya sea la plataforma, la televisión digital o bien las redes sociales. Es bien importante la información, porque nos comenta el licenciado que, número uno, te va a generar conocimiento. Ese conocimiento te va a hacer acrecentar, afianzar o fortalecer tu criterio. ¿Para qué? Para que tomes decisiones, no solamente como persona, sino también como un ente social, como un ente comunitario. O sea, de verdad, esto es sumamente importante. Escuche muy bien. O sea, no es una cuestión solamente de que, pues sí, está padre, pues la información está donde que tú le picas a Wikipedia y bolas, tienes kilómetros de artículos y todo, pero ahí entra entonces mi siguiente pregunta, porque es cierto, era un mal necesario, tiene unas aristas muy dispares en Internet, y uno de esos tiene que ver justamente con estos, por así decirlo, esos desórdenes informativos. Y uno de ellos, que ha estado de moda ahorita con la pandemia, que si hacer gárgaras con no sé qué, que si tomarte una aspirina con no sé qué otra cosa, que si frotarte tal cosa, a todas esas llamadas fake news.
que se mueven a través del Internet, y no solamente a través del Internet, también el WhatsApp, cómo nos llega a través del WhatsApp. Primeramente, mi estimadísimo Everardo, ¿usted cómo definiría una fake news? En primer lugar serían emisión de noticias perjudiciales, tal cual, no hay más, no hay menos. De todo este asunto podemos inclusive hasta irnos a hacer un tanto la distinción entre esos desórdenes informativos que mencionabas. Esos usualmente se utilizan también en la literatura norteamericana, pero debido a que existe todo este boom de información, desinformación e inclusive hasta una infoxicación, que en este caso la infoxicación sería básicamente cuando te lanzo información, te lanzo más información, pero no te doy oportunidad ni de que hagas un filtrado de esa información, ni que la bajes y mucho menos que logres tener conciencia de lo que se te está dando. Pero bueno, aquí en el caso de esos desórdenes informativos los podemos clasificar en 3. Los términos que voy a mencionar, son en inglés en este caso, pero le podemos dar una transliteración bastante sencilla, que es la misinformation. En el caso de la misinformation, se comparte información falsa, pero pues no produce ningún daño. ¿Ok? Por ejemplo, yo te puedo decir, estos lápices ahora ya no son de grafito, ahora resulta que ahora son de caramelo. Pues perfecto, no importa, puedo utilizar otros elementos para poder escribir, no me afecta. Existe la otra que es la disinformation, que es cuando la información, ahora sí, hay que poner atención aquí, la información falsa se comparte de forma deliberada, ¿ok? No hay reparo en hacerlo. Se comparte de forma deliberada, pero para causar un daño. Primer foco rojo, quiere causar daño. La tercera, que sería la malinformation. Ese caso es cuando la información genuina, pero se comparte para causar daño, pero usualmente esto lleva un valor agregado, que sería publicar información privada, pero ya dentro de una esfera pública. Entonces, creo que aparentemente la primera, pues, existe, pero no nos hace tanto daño, pero ya es desinformación. El segundo, la desinformación, pues básicamente causaría un daño bastante grave. Y lo hemos visto también recientemente en publicaciones, en las cadenas que nos mandan por Facebook, en el propio Twitter y otras herramientas bastante importantes. Aquí la consideración bastante necesaria es tomar en cuenta que actualmente se están tomando ciertas regulaciones en el país, inclusive en otras partes del mundo, respecto a la promulgación de leyes respecto a ello, a las fake news. ¿Qué se va a hacer con ellas? ¿A quién debo reclamarle? Pero bueno, en todo este análisis podemos encontrar que también se puede atentar contra la libertad de expresión. ¿Dónde queda esa libertad de expresión? Entonces, lo que únicamente que podemos hacer es tener en mente, ¿causa daño? ¿No causa daño? O inclusive, ¿qué más podemos, si nosotros como ciudadanos podemos ser partícipes de esa situación de promulgación de estas leyes? A raíz de esto, bueno, también podemos encontrar que históricamente las fake news o noticias falsas han existido por muchísimo tiempo, pero las llegamos a reconocer a partir de la campaña me parece, de Donald Trump, en el cual se decía una cosa, pero se decía la otra, y cualesquiera. Pero las noticias falsas o desinformación ha existido hace muchísimo tiempo. Inclusive en internet hay una imagen que se la voy a mandar a tu producción para que la ponga en pantalla, en la cual este pequeño afiche es del año 1918-1919, en donde se ve a una familia tratando de cerrar la puerta, pero existe un ente afuera, y dice que hay que tener cuidado con esta pandemia,
se retomó y se empezó a replicar en el último año y en el año actual, en lo cual se decía, entonces sí es peligroso, pero resulta que dentro de toda esa investigación y gracias a las bibliotecas que tienen acceso a pitches, independientemente del soporte, libros, DVDs, VHS, cualquiera sea el soporte donde esté la información, resulta que se descubrió que no tenía nada que ver con la pandemia, sino era una pitche que dotaba de 1919 efectivamente, pero que hacía alusión a tener cuidado con la tuberculosis. Entonces, se publica recientemente y pues lo único que está causando es un daño a todos. Uno, en primer lugar, porque la gente está temerosa. Tiene muchísimo miedo a salir. Entonces, a raíz de que la gente está confinada, pues aquí es cuando se llega a generar una situación con las bibliotecas. Como yo te lo comentaba hace un momento, las bibliotecas ¿en qué momento entran aquí? Pues desde que nos dieron o simplemente dieron a conocer que esa fotografía o ese afiche era real, pero la información es totalmente falsa a la cual se estaba retomando. Ahora bien, ¿cuál es el papel importante de las bibliotecas? Seguramente en todas las personas que tenemos Facebook o tenemos alguna otra red social, tenemos acceso también a publicaciones de instituciones nacionales respecto a la salud. No solamente de forma nacional, sino estatal, inclusive hasta mundial. Pero aquí, ¿cómo entra la biblioteca? ¿Cómo entra la situación de la biblioteca como un ente social? Pues aquí no solamente apoya a la situación de la cuestión de la salud, sino a generar conocimiento a las personas que están confinadas. Lo que hemos hecho en la Biblioteca Central, y seguramente hay registro en otras bibliotecas también importantes del estado, inclusive del país, hasta nacionales, que han utilizado las redes sociales para generar contenidos. Ese esfuerzo, igual la comunidad bibliotecaria se ha mantenido en esa situación de un reconocimiento hacia ellos mismos en cuanto a la tecnología. Ese es un valor agregado. En el caso de nosotros como biblioteca, podemos llegar inclusive hasta acercarle la información confiable que tenemos inclusive hasta los campos. De ahí, partiendo de ello, también se han llegado a descubrir nuevas bibliotecas digitales, contenidos totalmente digitales. Entonces, en este caso, esta herramienta y lo que pone a disposición cada una de las bibliotecas es bastante provechoso no solamente para uno, sino para todos. Y luego también no para un solo público, sino para todos. ¿No? Cuenta, te comento, como somos biblioteca pública, no podemos ofrecer exclusivamente material de ciencias sociales o de ciencias naturales o de medicina, sino también de psicología, de música y entre otras. Ahí está, me andaba fallando ahí el sonido. Muy bien, licenciado. Sumamente importante lo que nos está diciendo, cómo a través de retomo el concepto de estos desórdenes informativos, yo tengo una memoria de teflón, perdón, y no quiero equivocarme, misinformation, desinformation y malinformation, podemos nosotros de verdad confundirnos, o como lo acaba de mencionar, crear un pánico alrededor. Las redes sociales en esto, mis estimados pequeños niños, niñas, jóvenes, papás, mamás, todas aquellas que nos están viendo, es sumamente importante, porque así como nos acaba de mencionar nuestro queridísimo licenciado don Juan, que las bibliotecas están haciendo ¿cómo por así decirlo? Una valla, una atalaya, un cercado de información fidedigna. También hay muchísimas vertientes, páginas, Twitter o tuiteros, youtubers, personajes públicos que también están compartiendo mucho de estos desórdenes informativos a través de las redes sociales. Y luego a veces pensamos que, claro, pues oye, si ella es una gran actriz y salió en la televisión y estaba en la novela que a mí me gustaba, pues la información que está dando tiene que ser verdadera. Oye,
pues si este hombre, pues claro, fue presidente de uno de los más grandes y enormes países de todo el mundo, pues tiene que tener la razón. ¿Qué es lo que sucede? Que entonces entramos con aquella primicia, aquel argumento que el gran asesor político de Adolfo Hitler tenía. Decía, si tú repites más de 10 veces una mentira, a la 11ª vez se va a convertir en realidad, se va a convertir en verdad, porque la gente te la va a creer. Es muy importante que todos los que estamos ahorita a través de las redes sociales tengamos bien abiertas las antenas y pongamos de verdad nuestra capacidad y nuestro criterio para obtener la información de verdad de una manera cuidadosa. En momentos como estos de pandemia, no hay otra cosa que nos pueda sacar adelante más que la información. ¿De dónde está sacando usted la información? ¿Le llegó acaso un WhatsApp donde le estaban diciendo que, oye, no, es que mira, si haces, si comes esto o tomas aquello, te vas a curar y el coronavirus te va a hacer lo que el viento a Juárez? ¿O estuviste checándolo en revistas, ¿cómo se llama?, especializadas, justamente como decía nuestro queridísimo licenciado? ¿De dónde estás sacando la información? ¿La estás verificando? ¿Estás poniendo varias fuentes ante tu persona para poder sacar una conclusión adecuada? Es muy importante lo que estamos ahorita platicando porque esto nos atañe a todos. Recuerden que una de las más grandes virtudes de la información es que nos ayuda a tomar decisiones, y decisiones que no solamente me afectan a mí, sino también que van a afectar a la comunidad en la que estoy de hoy en adelante. ¿Tú te acercas a la información de manera responsable? ¿Cómo detectas una fake news? Bueno, pues eso lo vamos a platicar en unos momentos más cuando regresemos después de este pequeño corte, porque seguramente usted ya se quedó picado, ya se quedó picada y dijo, a ver, este muchacho me está dando información interesante, porque como que de repente ya me llenan el WhatsApp de piolines y me llenan también de puras noticias falsas. ¿Cómo detecto las que son verdaderas? ¿Cómo detecto las que son puro cuento? Bueno, pues de eso vamos a platicar en unos momentos más, así que no se vaya, quite ese dedo de ahí, no le vaya a cambiar, no me cierre la ventana, porque lo que viene, de verdad, que le va a encantar. Así que regresamos en unos momentos, en menos de que cante un gallo, mi queridísimo Everardo Don Juan, no se me vaya tampoco. Estamos aquí platicando directamente, por lo que veo, desde la Biblioteca Central del Estado de Guanajuato, con todas, las precauciones requeridas. Vale, vámonos, regresamos en un momento. Y el día 15 de mayo, por teléfono me dieron la noticia que él ya había fallecido. El present is for you, mami. Quiero dártelo cuando regreses. Gracias, Tony. Todos los miércoles a las 9 de la noche, TV4 lleva para ti El Séptimo Arte, por el 4.3. El compromiso para salir adelante es de todas y de todos. El 2020 fue el año del cambio, pero no del que esperábamos. Cambiamos nuestra forma de estudiar, trabajar y salir. Cambiamos para sobrevivir, para salir adelante. En unos meses estoy segura de que juntas vamos a cambiar a quienes hoy están tomando malas decisiones, porque ellos no cambiaron. Se quedaron en el pasado y eso le está haciendo mucho daño al país. Sigamos cambiando por el bien de México. Es momento de comenzar la evolución mexicana. Movimiento Ciudadano. En el PES cabemos todos. En este 2021 demostremos que otra política es posible. La política de la paz, reconciliación y la solidaridad. En nuestra casa, que es la casa de todas y todos los mexicanos, entendemos las carencias y sabemos de las dificultades económicas que todos tenemos. Por eso queremos ser solidarios. En el PES creemos que el transporte debe de ser gratuito para los estudiantes de todo México. Partido Encuentro Solidario, la casa de todos. A los partidos nos toca hacer campaña con responsabilidad y respeto por las normas sanitarias. A los medios nos toca difundir información veraz. Y aquí detrás de nosotros tenemos A quienes votamos nos toca analizar y comparar las propuestas. Junto con nuestro INE nos toca organizar y vigilar las elecciones. Y a ti, te toca salir a votar, cuidándote y cuidando de todas y todos. Las elecciones las hacemos todas y todos. Este 6 de junio, el voto sale y vale. INE.
Cuando llegó la hora de luchar por la libertad y hacer que México siguiera adelante, ninguna de ellas, ninguno de ellos se echó para atrás. Con las medidas sanitarias pertinentes, sal y elige a quienes ocuparán los más de 21,000 cargos de elección popular. Para eso, debes recoger la INE que tramitaste o actualizaste. El último día es el 10 de abril. No lo dejes para el último. Si no la recoges, no podrás votar en las elecciones más grandes de la historia. El 6 de junio, el voto sale y vale. INE. Los campeones de la Liga Nacional de Voleibol, Virtus Guanajuato y Panteras Virtus, regresan a la actividad este sábado 13 de febrero. La tercera edición de la Copa Virtus tendrá 6 partidos llenos de intensidad y emoción a partir de las 8:30 de la mañana. La fiesta del voleibol leonés la tenemos en vivo y en exclusiva a través de la señal 4.3 y por la multiplataforma TV4, el canal oficial de los campeones Virtus. Bienvenidos de vuelta, sean todos y todas. Muchísimas gracias que continúan con nosotros. De verdad es un placer enorme estar a sus órdenes a través de esta virtualidad, a través de esta pantalla, en los diferentes municipios y áreas donde llega en el Bajío este programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y pues vamos a retomar justamente nuestro tema. Recuerden que estamos hablando acerca de los desórdenes informativos, de las fake news y de todo esto que está alrededor de las redes sociales, a través de las conversaciones diarias, a través del WhatsApp, del Messenger. Y qué papel juegan las bibliotecas, los bibliotecarios, para hacer justamente frente a esto. Mencionábamos en el bloque anterior una frase muy famosa, que fue, permítanme decirles el nombre, que en el bloque anterior se me fue. Él era Joseph Goebbels, era jefe de campaña de Adolfo Hitler, y decía de la siguiente manera, y la voy a leer textual porque creo que le quité 990 veces al dicho anterior, ahí nada más les encargo. Es: una mentira repetida 1000 veces se convierte en una verdad. ¿Qué tal, mi estimadísimo Everardo? ¿Qué piensas tú acerca de esta frase? ¿Cómo la relacionas con esta parte de la desinformación, la malinformación, o vamos, de estos desórdenes informativos? ¿Cómo lo relacionas? ¿Qué te parece esta declaración? ¿Será verdadera? ¿Será todavía ocupada hoy en día? ¿Qué opinas? Se sigue ocupando actualmente, pero evidentemente con el uso de las tecnologías de información y comunicación, mejor denominadas por todos como TICs, ha tenido una nueva dimensión. Inclusive está agarrando nichos en los cuales pues no los conocíamos, porque no tenemos ni acceso a la tecnología de forma tan efectiva ni tan rápida como lo es ahora. Pero este dicho creo que también viene un poco ensalzado e inclusive hasta maquillado, embellezado, no sé si así decirlo, por fotografías, por citas quizás de revistas especializadas que ni existen, por audios, y como así es menciona hace un momento, con personajes de la televisión propiamente. En este caso, pues si lo dice esta persona, es real, es cierto, pero pues evidentemente es altamente probable que a esa persona le estén viendo la cara con información falsa. Dentro de todo este amalgama de información y retroalimentación que hemos estado teniendo, cuando nosotros llegamos a meternos a internet, seguramente el buscador que mayormente utilizamos es Google. Tecleamos y evidentemente nos aparece tantos resultados en no sé en cuántos segundos, y pues es la maravilla. Pero de toda esta información debemos de concentrar y tener en cuenta algo, que el término fake news pues es relativamente nuevo, pero no. Pero de todo ello podemos encontrar elementos como inclusive hasta la posverdad. Esa es otra situación que tiene relación. La otra sería las deepfakes.
que básicamente sería lo mismo, pero tiene otros elementos. En el caso de la infodemia, es otro elemento interesante que es de plano, es información, pero no dice ni de quién la tomó, ni quién condensó esa información, y mucho se da el caso, en el caso de sitios como Rincón del Vago, muchas tareas, donde usualmente muchos estudiantes recurren directamente ahí porque la tarea ya está hecha, ¿no? Pero desgraciadamente mucha gente la edita y se la adjudica como propia, y a pesar resulta que aquí en biblioteca tenemos el libro y entonces no te interesó lo demás, únicamente saber ya la información de una forma masticada y no hubo ningún filtro de absolutamente nada. Entonces esos elementos que acabo de mencionar tienen mucha relación, principalmente porque de acuerdo también a una investigación que se hizo en el MIT, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, en el cual se abordaba un poco las consecuencias y todo esto que es una amalgama de noticias, hechos, inclusive hasta relación entre, no sé, entre los individuos, entre los países, cuando simplemente, ¿por qué? ¿O cuál es la situación en la cual las fake news son las que mayormente se distribuyen? ¿O por qué se distribuyen con mayor facilidad que las noticias reales? ¿Tú te has hecho esa pregunta? Quizá también puedo estar con muchas preguntas respecto a ello, pero ¿has considerado o han considerado que dentro de las fake news tiene que ver con nuestras emociones? Quizá yo me sienta muy mal. ¿Usted se refiere a que las fake news estarían apelando a nuestros sentimientos, a nuestras emociones, y por eso al momento de tener ese conecte sentimental las podemos retransmitir? Más o menos es lo que nos comentaría. Exactamente, esa es una teoría de la investigación que les comento del Instituto de Tecnología de Massachusetts, en donde nos habla que el 70% existe más del 70% en probabilidad de que las noticias falsas sean tanto retuiteadas e inclusive hasta reposteadas en el caso de Facebook. Ahora, las noticias falsas evidentemente, Calé, llegan a generar sorpresa, llegan a generar rechazo y también llegan a generar un temor o un miedo, pero también hasta qué punto las noticias verdaderas nos generan ansiedad. O sea, la comparación que existe entre estos dos elementos es bastante grande. Hay gente que sea un poco más emocional y diga, yo me siento deprimido y voy a compartir esta información de perritos que los abandonaron. Y resulta que no, los perritos no fueron abandonados. La perrita dio a luz en la calle. O sea, nadie está verificando toda esa serie de información. Pero ahora sí, también dentro de esta investigación influye muchísimo la edad. Te pregunto, ¿influye la edad para ti para retomar las noticias falsas? Yo creo que sí sería importante, sobre todo en el momento, como comenta, ¿no? O sea, si uno llega a tener cierta edad, cierta ideología, cierta, ¿cómo se puede decir?, empatía con ciertos movimientos sociales, pues la edad me hace, no sé, 15, 20, 30, 40 años, tener como una empatía más grande con esos movimientos, y en cuanto vemos que algo no nos parece, o como mencionaba, nos causa furor, furia, molestia, pum, vuelan. Digo, hace algunos años, yo tengo Twitter, y tenía como esa manía, ¿no? De repente veía algo que me molestaba, ya lo voy a retuitar, y al rato bolas, ya me llegaban todo el comentario de, ¿y eso qué? Eso es falso, y están hablando de Barney, ¿no? Yo, qué tonto. Sí, pudiera, pues yo creo que sí la edad influye, pero no sé, a ver, deme luz. Pero entonces las emociones también. Sí. Verdaderamente. Entonces, dentro de esta investigación, básicamente ese es uno de los parámetros que existen más, pero en otra ocasión te los puedo mencionar con muchísimo gusto.
Pero inclusive hace mención de que uno de los indicadores a esta investigación es que la edad no importa. ¿Por qué? Porque a pesar de que tú seas nativo en esa edad tecnológica y en todo este boom, y seas millennial o no lo seas, resulta que pues va a ser demasiado sencillo porque tienes toda esa información a la mano. La tienes. El único situación que sería distribuirla. Y adiós información falsa. O la información real. O hacer transgiversación de informaciones una con la otra. Esa investigación hace un pequeño paralelismo bastante interesante en el cual nos indica, es como si tú hablaras perfectamente polaco, pero para entender la gramática, pues nomás no la haces. Entonces, ahí existe este pequeño paralelismo y esa pequeña analogía entre, pues sí, podrás utilizar la computadora y todos los sistemas operativos, pero realmente no sabes cómo funciona, qué hay, por qué está ahí, ¿no? Entonces, son elementos que si lo ponemos a discusión, es altamente probable que llegue un momento en el que diga, tienes razón, compartí información falsa, no la verifiqué, la compartí porque pues me pareció importante, pero no es interesante. Te compete a ti, me compete a mí, pues sí, pero resulta que yo vivo en otro país. Entonces son muchas características de las cuales nos podemos enfocar a grandes rasgos. Pero aquí, dentro de todas esas manifestación de consideraciones a las fake news, deep news y posverdad, podemos inclusive regresarnos un poquito a qué elementos se han emitido por parte de instituciones internacionales respecto a las bibliotecas. Existe una declaración de la IPLA, en este caso es su acrónimo en inglés, es de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas, IFLA, la cual está preocupada realmente por este fenómeno de las fake news al momento de distribuirlas, emitirlas o cualesquiera. Aquí desafortunadamente este concepto, como te lo mencionaba, no es nuevo, pero desgraciadamente va pegado, como dicen en muchos lugares, va junto con pegado a las tecnologías. Evidentemente la mayor parte de información está en internet, está en la nube. Entonces, cada vez esta intención se hace mayor, esa preocupación se hace mayor, porque lo que hacen las bibliotecas, porque lo que el decreto, la declaración de esta institución es que únicamente podemos potencializar a cada uno de los usuarios mediante la alfabetización informativa. Dentro de esa alfabetización informativa existen diferentes niveles. ¿Cuáles podría ser algunos? Desde conocer la información, enseñarle al usuario en dónde buscar, condensarla, seleccionarla, compartirla, analizarla y entre otros elementos. Entonces existen diferentes niveles para esa situación. Lo que en las bibliotecas usualmente abogamos es por todo este tipo de alfabetización informativa respecto a tecnología, en la cual, bueno, nosotros como Biblioteca Central, bueno, tenemos un compromiso institucional y un compromiso ético para ayudar a cada uno de los usuarios a acceder a la información de diferentes formas. Inclusive, si aquí en Biblioteca tenemos una sala de cómputo y los mismos bibliotecarios, si no sabes prender la computadora, te mostramos cómo. No sabes utilizar Excel, te mostramos cómo. No sabes crear un correo, no tienes Facebook, o tienes un Facebook o no sabes subir una fotografía, el bibliotecario te ayuda. Para eso tenemos una sala exprofesa. Entonces, si te das cuenta, la magnitud que tiene y la fuerza que tienen las bibliotecas es demasiado inmensa. Desgraciadamente, por la situación respecto a lo de la pandemia, pues las circunstancias a uno nos han favorecido, a otros nos han desfavorecido respecto al acceso a la información. Aquí, básicamente, lo que nosotros como biblioteca estamos poniendo a disposición todos los recursos que se tienen en nuestros estantes, nuestra biblioteca digital, y todo es acceso gratuito.
Ok. Bastante interesante lo que nos está comentando. No solamente la manera, empezamos este bloque, de cómo estas informaciones, estas fake news, se maquillan muy bien, se ven bastante interesantes, como para que usted, a través de la emotividad, a través de la ¿cómo poder decirlo? De esta atracción sobre esa información, tal vez ni la verifique. A veces, les digo, yo hace algunos años llegué a retuitear 2 que 3 artículos solamente por haber leído el título, y afortunadamente aprendí ahora sí que a los cates malos de primero tengo que leer el artículo, lo leo, qué periódico es, cuándo fue escrito, quién es el columnista o quién es el autor, qué tipo ya sé que es un proceso un poquito largo y es un proceso, pero conforme lo vas haciendo de manera cotidiana, prácticamente lo haces en 2 que 3 momentos cuando realmente te interesa esta cuestión de compartir información adecuada. También estábamos viendo la otra parte de cómo a través, y lo repito, del IBLA, se ha lanzado este tipo de investigaciones, consideraciones del papel de la biblioteca, del bibliotecario, para poder hacer que estas fake news cada vez sean más contenidas, para que la gente siga siendo alfabetizado de manera informativa, para que pueda encontrar, buscar, analizar y si gusta compartir la información con toda la responsabilidad. Si usted, y quisiera volver a repetirlo, mi estimadísimo Everardo, si usted no sabe cómo ocupar una red social, no sabe sacar un correo electrónico, de repente tiene problemas para cuestiones virtuales, cuando tengamos la oportunidad de regresar a la presencialidad de una manera más paulatina y más presente, valga la redundancia, tenemos la Biblioteca Central del Estado de Guanajuato con su sala, si no me equivoco está en el 2º piso, casi subiendo la escalera a la izquierda, para que se den una vuelta y pidan ayuda, porque justamente esa es una de las más grandes labores del bibliotecario, ayudar a informarnos, porque reiteramos lo que decíamos en el primer bloque, la información me va a hacer o me va a ayudar a tomar decisiones que me afectan a mí y afectan a toda mi comunidad, así que no se les olvide, cuidadito. Mi estimado Everardo, en la recta final del programa, quisiera preguntarte, ¿conoces alguna, no sé cómo decirlo, algún programa, alguna página, algún ejercicio virtual de alguna universidad o de alguna institución, así como el IBLA, que nos pudiera ayudar como a detectar ciertas cuestiones, focos rojos en redes como Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, que nos pueda ayudar, pues, también acá desde la virtualidad a defendernos de esta, decías por acá, el término me gustó muchísimo, infodemia, de esta pandemia informática? ¿Conocerás alguna página, algo por el estilo? Sí, existen ciertas consideraciones para ello. Principalmente me gustaría iniciar esta situación. ¿Cómo detectar una noticia falsa? En primer lugar, creo que todos debemos tomar en cuenta estudiar la fuente. ¿De dónde la obtuve? ¿Me la pasaron por un mensajito de chat, de WhatsApp o qué? ¿Y cuál es el objetivo? ¿Mi contacto se dedica a esto? ¿O qué estudia? ¿O qué es lo que está generando? Otra consideración es leer más allá de lo que veo. Posiblemente sí, la noticia está impactante. Entro en la noticia, pero resulta que solamente es el puro título, el puro encabezado, no me dice nada. Entonces, ¿para qué comparto algo que únicamente me va a causar conflicto, inclusive hasta con mis contactos, ¿no? La otra es, ¿quién es el autor? ¿O quiénes son los autores? ¿O existe un autor corporativo dentro de toda esa información? ¿Acaso? La otra sería, ¿existe alguna fuente de información adicional a la noticia que estoy viendo? Usualmente lo vemos en las páginas y para más información, véase en o consulte en, inclusive estas son ligas externas de otros sitios, no solamente de forma nacional, sino de forma internacional. Otra consideración es comprobar la fecha. ¿Cuándo fue? Hacía hace rato un comentario de una noticia de 1918. ¿Cuánto ha pasado? Y seguimos con esa situación. Otra, ¿acaso es una broma? Resulta que puede ser una broma, pero nadie me dijo que lo es y yo lo tomé en serio. Entonces, es posible, la forma en la que puedo ver si es broma o no, posiblemente que esté perfectamente maquillada
y sea totalmente extravagante la forma en la que me está llamando la atención. Es posible que también considere si sea un sesgo, o sea, es una parte de una información, pero resulta que la retomaron de acá, la unieron, y se hizo la gran noticia, y pues nada que ver. Ahora, la forma en la cual podemos poder identificar estas noticias falsas son bastante básicas. Primero es leer la noticia entera. La otra es identificar quién es la autoría. Ahora la otra, que es bastante importante, es verificarla en algún buscador. Dependiendo si solamente me aparece 2 veces, pues ya tomaré mis decisiones. La otra es que no sé si ustedes han tenido la oportunidad de explorar toda la herramienta de lo que es el G Suite o Google, en la cual subo una fotografía y me la va a recuperar de todos los sitios en los cuales aparece. Solamente arrastro la fotografía, me aparece en este sitio, en este sitio, en este sitio. Si hay alguna diferencia, entonces, primer foco rojo, algo está mal. Es quizá una situación en la cual se está generando una noticia falsa. Otra, no solamente las noticias falsas son textos, no solamente las noticias falsas es una fotografía, una imagen, pero ¿qué pasa con los audios? Las notitas de voz, identificar de dónde vienen, cuál es el contexto. Ahora, una herramienta bastante importante para todos es que si estoy escuchando ese texto, pero si estoy escuchando el audio, ¿cómo poder identificarlas? Primero, leerlo con atención y localizar las palabras clave. Y después de esas palabras claves, buscarlos en mi buscador, o valga la redundancia, y ver a qué se refiere. Si es el contexto, no es el contexto, o a qué, ¿vale? Entonces, hay una herramienta que está en pruebas aún, es por parte de la Universidad de Indiana, en la cual nosotros podemos hacer ciertas pruebas. ¿Cómo qué tipo de pruebas? Por ejemplo, desde identificar los mensajes de Twitter básicamente, las noticias falsas en periódicos, en varios portales, e inclusive me ayuda a identificar si la herramienta que estoy utilizando, en el caso de los tweets, puedo llegar a identificar si son bots o pequeños robots cibernéticos. Y la otra es para saber qué cantidad de cuentas están activas y otras cuáles son inactivas. ¿Cuándo fue la última vez que publicó un mensaje en esa red social? Inclusive, lo comentaba, si realmente ese usuario o esa cuenta es un robot, es una cuenta falsa. Cuando yo hago las pruebas, únicamente lo que me pide es iniciar sesión con mi cuenta si tengo Twitter, y la otra sería es poner el nombre del usuario. Te digo, estas son pruebas, es una prueba beta únicamente, ya está en la página de internet de la Universidad de Indiana, y como puedes identificar, no es la única herramienta que puedo llegar a utilizar. Inclusive, esto me parece bastante interesante, que próximamente en varios lugares del país habrá proceso de elecciones para diferentes gobernantes, y entre otras. De igual forma, existen las formas de ver tendencias, si son pagadas, si no son pagadas, si solamente si fueron generadas de forma falsificando cuentas de usuarios, cuánta actividad tuvo en la red social, entre otras. Inclusive hasta puedo identificar si de dónde provienen ciertos videos, los memes, cómo se generaron, y entre otras características. Si te das cuenta, es bastante sencilla de explorar. Aquí, bueno, lo presento en español, pues es una parte de las herramientas que tiene el explorador de cambiarlo a español e inglés, pero si no tengo dificultades con ello, lo puedo hacer sin ningún problema. Aquí, por ejemplo, está uno de los elementos en los que yo te mencionaba, la misinformation, herramientas para la desinformación. Y esa herramienta es bastante sencilla de explorar, únicamente hay que explorar cada una de ellas para ver su funcionamiento,
no tiene ningún costo, no hay que suscribirse, ni mucho menos hay que tener a una persona de intermediario para que yo pueda utilizar la herramienta. Entonces, de igual forma, es totalmente gratuita y la pueden utilizar. Una de las situaciones que también tenemos en biblioteca es respecto a la forma de identificar cuáles son los artículos que se llegan a utilizar como en el caso de las tesis. Usualmente los mismos usuarios nos dicen qué es lo que más o menos están utilizando, pero a esto recae otra cosa: ¿qué tan válidas son sus citas? Entonces, ¿son confiables, no son confiables, son fidedignas, son reales? Y bueno, las manifestaciones de la desinformación se puede dar de diferentes formas. Pero me gustaría que te dejo la liga electrónica para que la consultes cuando tengan oportunidad. Y, muchas gracias. Adelante. Ahora, una consideración importante es que, bueno, actualmente la biblioteca y esa misma función están a disposición en nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook y en Instagram como Biblioteca Central Estatal de Guanajuato, y ahí pueden encontrar todas las actividades que tenemos actualmente. Perfectísimo, damas y caballeros. Pues ahí está la herramienta. En un momento más, aquí abajito, miren, ahí está apareciendo la liga que nos acaba de dejar Everardo para que puedan entrar a esta herramienta de la Universidad de Indiana, para que se den una buscadilla ahí, para que se den cuenta de cuántas fake news habíamos creído, y también nos acaban de dar la liga para poder acceder a los servicios de la Biblioteca Central del Estado de Guanajuato. Muchísimas gracias, licenciado Everardo, por toda esta información maravillosa que nos va a servir, reiteramos, para estar informados, tener criterio y tomar las mejores decisiones. Usted, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Disfruten su fin de semana, por favor, que va a estar delicioso. Descanse. Nos vemos el próximo lunes aquí en Recrea TV. Gracias. Yo soy Danae y sean bienvenidos a una nueva emisión de En Casa. Todos los jueves, en punto de las 9 de la noche, disfruta por el 4.3 de la barra familiar. Déjanos consentirte y apapacharte a través de consejos y sugerencias de nuestros especialistas para hacer que este tiempo en cuarentena sea más llevadero. No lo olvides, la barra familiar por el 4.3 todos los jueves a las 9 de la noche. El deporte cuenta historias, se vive y se respira a cada instante. En TV4 te presentamos la actualidad del mundo deportivo en una mesa informativa donde los especialistas simplemente no se quedan callados. Entrevistas, imágenes e información con un estilo propio. TV4 Deportes Informativo. Abrimos el debate. Los campeones de la Liga Nacional de Voleibol, Virtus Guanajuato y Panteras Virtus, regresan a la actividad este sábado 13 de febrero. La tercera edición de la Copa Virtus tendrá 6 partidos llenos de intensidad y emoción a partir de las 8:30 de la mañana. La fiesta del voleibol leonés la tenemos en vivo y en exclusiva a través de la señal 4.3 y por la multiplataforma TV4, el canal oficial de los campeones Virtus. Soy el verdadero mexicano. Soy el que exige, el que ayuda, el que busca hacer bien las cosas, el que avanza sin necesidad de transar, el que no se corrompe por más que lo intenten, el que sigue creyendo en México. Somos los verdaderos mexicanos. Tenemos el poder de cambiar las cosas. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. TV4, televisora oficial de los Bravos.
por el 4.3. Secundaria primer grado. Matemáticas. Ecuaciones lineales 2. Alumnas y alumnos de primer grado de secundaria, sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 3 de la asignatura de Matemáticas. Soy la maestra Irina Milena y en esta sesión continuamos estudiando el aprendizaje esperado, resuelve problemas mediante la formulación y solución algebraica de ecuaciones lineales. Soy la maestra Saraí Torres Herrera y será un gusto para mí acompañarlos en esta sesión. Les sugiero que tomen nota de cada una de las actividades que se desarrollarán. Pongan mucha atención ya que comenzaremos con otra aventura llena de conocimiento. ¡Iniciamos! En esta sesión ampliaremos nuestros conocimientos sobre el planteamiento y resolución de ecuaciones lineales, pero ahora lo haremos con ecuaciones del tipo ax más b igual a cx más d, siendo a, b, c y d constantes y x la incógnita. Para lograr un mejor desempeño en sus actividades, les recomiendo tener siempre cerca de ustedes su cuaderno o bien hojas reutilizables, lápiz, goma y su libro de texto de la asignatura de Matemáticas. En caso de tener discapacidad visual, preparen hojas Leyer, punzón y regleta. Para comenzar, analicemos el siguiente planteamiento. Intenten resolver mentalmente las operaciones para encontrar la respuesta. Marta tiene 11 años y su mamá 43. ¿En cuántos años la edad de su mamá será el triple de la edad de Marta? ¿Ya tienen la respuesta? Anótenla en sus cuadernos. Al final la retomaremos para confirmar si su respuesta a este reto es correcta. Antes de plantear y resolver las ecuaciones, comencemos la sesión recuperando qué es una ecuación. Una ecuación establece una igualdad en la que se relacionan datos conocidos y desconocidos, los cuales se representan con números, literales y operaciones aritméticas. La ecuación 5x más 9 igual a 15x más 45 está formada por dos miembros. Los términos que se encuentran a la izquierda del signo igual conforman el primer miembro de la ecuación, mientras los términos que se encuentran a la derecha del signo igual son parte del segundo miembro de la ecuación. Los valores que debemos encontrar en una ecuación están representados por literales llamadas incógnitas. Los coeficientes son los números que acompañan a las incógnitas. Los coeficientes de la ecuación están representados por 5 y 15. Cuando el coeficiente no es visible, este es equivalente a 1. También se compone por números llamados constantes o términos independientes, que no están acompañados de una incógnita, ejemplificados en la ecuación por 9 y 45. Resolver una ecuación significa encontrar el valor numérico de las incógnitas que hagan que la igualdad se cumpla. En una ecuación es importante reconocer las características que deben cumplir los términos semejantes para poder aplicar la reducción de términos. Para identificar un término semejante a otro, ambos deben tener la misma o las mismas literales y el mismo exponente. Consideren que si el exponente no es visible es porque es igual a 1, como en 5x. Por ejemplo, el término 1 medio de x cuadrada tenemos la literal x cuyo exponente es 2. Un término semejante a este es 8x cuadrada, debido a que ambos tienen la misma literal y el mismo exponente. Otro término semejante a 1 medio de x cuadrada es 3.5x cuadrada, ya que este término también posee la misma literal y exponente. Una vez identificados los términos semejantes, podemos reducirlos operando los coeficientes con las operaciones correspondientes, mientras que las literales y los exponentes permanecerán de la misma manera. Por ejemplo,
Para reducir o simplificar los términos de un medio de x cuadrada más 3.5x cuadrada más 8x cuadrada, sumamos únicamente los coeficientes. En este caso, sumaremos un medio más 3.5 más 8, obteniendo 12, y se conserva la literal y su exponente. Así, el resultado final es 12x cuadrada. También necesitamos reconocer que para resolver una ecuación se aplican las propiedades de la igualdad y con ello podemos transformar la ecuación inicial en otra simplificada que representan a la ecuación inicial, es decir, que tiene la misma solución, por ello las llamamos ecuaciones equivalentes. De ahí que decimos que dos ecuaciones son equivalentes si tienen la misma solución. Veamos el siguiente ejemplo. Por ejemplo, para la ecuación 5x menos 1 igual a 2x más 8, aplicando las propiedades de la igualdad, podemos encontrar ecuaciones equivalentes reduciendo términos hasta que la incógnita x quede despejada. En este caso, agrupamos términos semejantes en ambos miembros de la igualdad, quedando la ecuación 5x menos 2x igual a 8 más 1. Las propiedades de la igualdad que se aplicaron para obtener esta ecuación fueron sumar y restar los mismos valores en ambos miembros de la igualdad. Sumamos 1 y restamos 2x en ambos lados, resolviendo 1 negativo más 1, del lado izquierdo nos queda 5x menos 2x y del lado derecho resolvemos 2x menos 2x, quedando 8 más 1. Después reducimos términos semejantes, 5x menos 2x es igual a 3x y 8 más 1 es igual a 9. Así obtenemos la ecuación 3x igual a 9. Finalmente, para despejar x tenemos que eliminar su coeficiente 3. Para ello aplicamos otra propiedad de la igualdad, dividiendo entre 3 ambos miembros. Así tenemos que 3x entre 3 es igual a x y 9 entre 3 es igual a 3. Con esto tenemos que x es igual a 3. Como podemos observar, al simplificar la ecuación original, las ecuaciones resultantes son equivalentes. Es decir, 5x menos 1 es igual a 2x más 8 y 5x menos 2x es igual a 8 más 1 y 3x igual a 9. Son ecuaciones equivalentes porque tienen la misma solución, que es x igual a 3. Identificar las partes de una ecuación, las propiedades de la igualdad y conocer la reducción de términos semejantes nos ayudan a resolver ecuaciones de la forma ax más b es igual a cx más d. Por eso, plantearemos una situación que les ayude a resolverlas e integrar toda esta información. Seguramente en casa tienen familiares de los cuales no conocen su edad, pero muchas veces para obtenerla utilizan términos como tienen el doble de la edad de, le lleva 3 años a, etc. Es decir, obtienen la edad de una persona con otros datos externos. Observen el siguiente problema para descubrir las edades de los personajes. Raúl tiene 2 primas que tienen la misma edad. Cuando su tío Luis le preguntó por su edad, ellas respondieron así. Elena le dijo, tengo el doble de la edad de Raúl más 16 años. Raquel respondió, tengo un año más que el quíntuple de la edad de Raúl. ¿Cuál es la edad de Raúl y Raquel? Para resolver el problema debemos identificar los datos con los que contamos. Consideremos la edad de Raúl con la literal x, que será el dato que tenemos que descubrir primero. Sabemos que la edad de Elena y Raquel es la misma. También sabemos que la edad de Raquel es el quíntuple de la edad de Raúl más un año. Esto lo representamos como 5x más 1 y que la edad de Elena es 2 veces la edad de Raúl más 16 años, la cual representamos como 2x más 16. Sabiendo que Raquel y Elena tienen la misma edad, obtenemos la igualdad 5x más 1 igual a 2x más 16. La ecuación obtenida representa una expresión de la forma ax más b igual a cx más d, en donde x representa la incógnita a despejar. Para resolver la ecuación, aplicaremos lo visto en el ejemplo anterior. Primero, hay que agrupar los términos semejantes del mismo lado de la igualdad, para que queden los términos con incógnitas del lado izquierdo de la ecuación. Aplicamos alguna de las propiedades de la igualdad. Restamos 2x y 1 en ambos lados del lado izquierdo, restamos 1 menos 1 y nos queda 5x menos 2x y del lado derecho restamos
2x menos 2x igual a 0, quedando la expresión 16 menos 1. Así obtenemos la ecuación 5x menos 2x igual a 16 menos 1. Esta ecuación resultante es una ecuación equivalente a la original. Con los términos semejantes agrupados del mismo lado de la igualdad, podemos simplificarlos. Para ello, del lado de las incógnitas debemos observar que la operación correspondiente a los coeficientes es una resta. 5 menos 2 es igual a 3, por lo que obtenemos 3x. Solo nos falta reducir las constantes. 16 menos 1 es igual a 15. Así, la ecuación resultante es 3x igual a 15, que es una ecuación equivalente a las dos anteriores. Solo nos queda despejar la incógnita utilizando nuevamente la propiedad uniforme de la igualdad. Por ello, dividimos entre 3 a ambos lados de la ecuación, ya que este número es el coeficiente de la incógnita. Al dividir 3x entre 3, el resultado es 1x, que es igual a x, y 15 entre 3 da como resultado 5. De esta manera, obtenemos el valor de la incógnita x es igual a 5, con lo cual podemos afirmar que Raúl tiene 5 años. Para no tener dudas del resultado obtenido, debemos hacer una comprobación y con ello obtendremos la edad de Elena y Raquel, que como debemos recordar, es la misma. La comprobación consiste en sustituir en la ecuación original la incógnita por el valor obtenido. Hagámoslo. La ecuación es 5x más 1 igual a 2x más 16. Y al sustituir la incógnita por su valor, es decir, x igual a 5, tenemos que 5 por 5 más 1 es igual a 2 por 5 más 16. De acuerdo con la jerarquía de operaciones, primero resolvemos las multiplicaciones 5 por 5 y 2 por 5. Al multiplicar los factores tenemos 25 más 1 igual a 10 más 16. Y al realizar las operaciones correspondientes tenemos que 25 más 1 es igual a 26 y 10 más 16 es igual a 26, con lo que comprobamos que la igualdad se cumple. Para finalizar, encontramos que la edad de Elena y Raquel es de 26 años. Muy bien, maestra. ¿Qué le parece si antes de continuar recuperamos los conceptos vistos hasta ahora sobre la solución de ecuaciones lineales de la forma ax más b igual a cx más d? Generalizaremos los procedimientos en casa. No se olviden de tomar nota de la información. Para dar solución a problemas que se representan con las ecuaciones de la forma ax más b igual a cx más d, se siguen estos pasos. Como primer paso, debemos identificar los datos y plantear la ecuación que represente y dé solución al problema. Posteriormente, debemos agrupar los términos semejantes en el mismo lado de la ecuación, aplicando las propiedades de la igualdad. Seguido a esto, reducimos los términos semejantes. Antes de terminar, despejemos la incógnita para encontrar su valor. Por último, comprobamos la solución sustituyendo la incógnita en la ecuación inicial por el valor obtenido para saber si la igualdad se cumple. Gracias, maestra. Alumnas y alumnos, después de recuperar la información sobre la solución de ecuaciones lineales, resolvamos juntos una nueva situación problema. En una papelería donde se sacan fotocopias, cada empleado registra durante su turno la cantidad de fotocopias que realiza, así como la cantidad de dinero en caja que recibe del turno anterior. El lunes, Ricardo recibió 48 pesos y vendió 356 fotocopias antes de su descanso y 290 después. Manuel recibió 76 pesos y vendió 254 fotocopias antes del descanso y 292 después. Si al final de su jornada Ricardo y Manuel entregaron la misma cantidad de dinero, ¿cuánto cuesta cada fotocopia? Alumnas y alumnos, ¿cuál sería la palabra clave para resolver este problema? Exacto, que ambos entregaron la misma cantidad de dinero, porque esta frase nos permite obtener expresiones equivalentes y plantearlas en una misma ecuación. Veamos cuáles valores o datos podemos tomar para plantear dicha ecuación. Entonces, al terminar su turno, Ricardo tenía 48 pesos más el costo de 356 más 290 copias
que es igual a lo que Manuel integró, que fueron 76 pesos más el costo de 254 más 292 copias. Consideremos el precio de una fotocopia con la letra C, ya que es nuestra incógnita que despejar. Entonces, la ecuación queda de la siguiente manera: 48 más 356C más 290C igual a 76 más 292C. Para resolverla, en este caso primero reducimos los términos semejantes en ambos lados de la ecuación. Sumamos 356C más 290C del lado izquierdo y 254C más 292C del lado derecho. Así queda la ecuación simplificada: 48 más 646C igual a 76 más 546C. Ahora hay que agrupar términos semejantes del mismo lado de la igualdad. En el primer miembro de la ecuación pondremos los términos que contengan a la incógnita C y del otro lado las constantes. Para ello utilizamos la propiedad uniforme de la igualdad, restando 48 y 546C en ambos miembros de la igualdad, obteniendo la ecuación 646C menos 546C igual a 76 menos 48. Al simplificar términos semejantes, nuevamente obtenemos que 646C menos 546C es igual a 100C y 76 menos 48 es igual a 28. La ecuación queda como 100C igual a 28, siendo esta una ecuación equivalente a la ecuación original. Para terminar, nos queda despejar la incógnita dividiendo entre 100 ambos miembros de la igualdad. 100C entre 100 es igual a C, ya que su coeficiente es 1 y sabemos que Bien, maestra. No olvidemos hacer la comprobación. Para ello, utilizamos la ecuación simplificada: 48 más 646C igual a 76 más 546C. Y sustituimos a la incógnita por el resultado encontrado, que es 0.28. Al momento de sustituir, tenemos la siguiente expresión: 48 más 646 por 0.28 igual a 76 más 546 por 0.28. De acuerdo con la jerarquía de operaciones, primero realizaremos los productos. Al multiplicar 646 por 0.28, obtenemos 180.88 y al multiplicar 546 por 0.28, obtenemos el resultado del otro lado de la igualdad, que es 152.88. Para concluir con el procedimiento, sumamos los valores obtenidos. Así tenemos 48 más 180.88 es igual a 76 más 152.88. Al resolver las sumas, el resultado es 228.88, que es igual a 228.88. Ricardo y Manuel, al final de su jornada laboral, tenían en caja 228.88. Como observamos, obtuvimos la misma cantidad numérica en ambos lados de la igualdad. En este caso particular, podemos interpretar que el resultado obtenido es la cantidad de dinero que tenía cada uno en caja al finalizar su jornada. Recordemos que al inicio del problema decía que era la misma cantidad y aquí lo hemos confirmado. Durante la sesión logramos plantear ecuaciones a partir de un problema y las resolvimos a través de ecuaciones equivalentes, aplicando las propiedades de la igualdad. Verifiquemos los aprendizajes de esta sesión a través del siguiente reto. Alicia y Eduardo tienen un álbum de estampas coleccionables
El número de estampas repetidas de Alicia es el cuádruple del número de estampas que tiene Eduardo. Para que tuvieran la misma cantidad de estampas, Alicia debería tener 3 estampas menos y Eduardo 15 estampas más. ¿Cuántas estampas tiene cada uno? Alumnas y alumnos, ¿ya saben con qué ecuación puede representarse la situación? ¿Cuál será la incógnita? ¿Qué datos son constantes? Para responder las preguntas que plantea la maestra y para resolver el problema, organicemos la información en una tabla. Sabemos que el número de estampas de Alicia es el cuádruple de las estampas de Eduardo. Por lo tanto, llamaremos Y al número de estampas de Eduardo y 4Y a las de Alicia. También sabemos que para que tengan la misma cantidad de estampas, Eduardo necesita tener 15 más, es decir, Y más 15, y Alicia 3 estampas menos, es decir, 4Y menos 3. Por lo tanto, la ecuación que permite saber cuántas estampas tiene cada uno es 4Y menos 3 igual a Y más 15. Muchas gracias, maestra. Ahora ya solo tenemos que resolver la ecuación resultante para encontrar la solución del problema. Sigamos los pasos vistos antes para despejar a la incógnita. Ustedes en casa resuelvan en su cuaderno paso a paso la ecuación. Primero, tenemos que agrupar los términos semejantes del mismo lado de la ecuación. Para ello, usamos